Soy José Eliseo Almanzar. Esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios, como todos los sábados, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos por Sol 106.5 FM, en nuestro canal de YouTube, Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestras redes sociales. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 por todas nuestras redes y por Sol 106.5 FM, también por RCC Media, que nos cubre todas las incidencias de este programa. Bueno. Eliseo, muchas cosas interesantes, reintegrándonos luego de un pequeño lapso debido al 27 de febrero, que cayó sábado, y la semana pasada por compromisos tuvimos que presentar un programa pregrabado, pero muy interesante. Me di la oportunidad de oírlo yo mismo desde fuera, y la verdad que son temas que son interesantes y que todavía están vigentes, como todas las cosas que tratamos en este programa. Bueno, así es, Luis. Y vamos inmediatamente a entrar en materia porque como teníamos mucho tiempo que no... Sí, hay muchas cosas acumuladas. Sobre todo, como siempre, que iniciamos en el terreno internacional. Claro, venimos de allá para acá. Venimos de allá para acá. Así mismo. Me da la oportunidad, el tema que voy a tratar, de recordar una parte de nuestra historia universal. 500 años antes de Cristo, la sociedad grecorromana o la sociedad greca y los filósofos, esas sociedades que se daban en esas ciudades, en esas polis, como se llamaban, que gozaban de mucha paz y mucha tranquilidad, y son siempre en estos escenarios donde se dan todos los adelantos de la ciencia. La ciencia se da cuando hay ocio, cuando hay tranquilidad, se avanza, sobre todo en el plano ideológico. En esas sociedades, 500 años atrás, se daba un fenómeno, sociedades que ejercían ya la democracia más antigua y original, en donde a través de procesos que se daban a principios de año, se daban unos procesos en donde las sociedades, los miembros y los ciudadanos de estas ciudades se daban el lujo de elegir a quién de toda la sociedad podían expulsar de las ciudades. Podían expulsar. Había un proceso que luego se dio a llamar el ostracismo, en donde estas personas se reunían en un punto, dicen los historiadores que era al pie de una loma, de una montaña, donde por ahí se juntaban y se daban... se encontraban los alfareros. Los alfareros son los que hacen vasijas de cerámica y eso. Y ahí estaban al pie de una montaña que los residuos de esas vasijas, porque eran cerámica, y cuando se rompían las cerámicas dejaban unos restos, unos pedazos de cerámicas, y había muchos esparcidos en el piso. Pues ahí se daban cita todos los ciudadanos de la ciudad, de esa pequeñas ciudades-naciones, porque todos tenían su gobierno independiente, y cada persona tenía la oportunidad de escribir en un pedazo de cerámica, en un pedazo de cerámica inservible, escribían un nombre, y todos los ciudadanos escribían un nombre y se ponían en una especie de urna, y los dirigentes de esas ciudades comenzaban a leer los nombres, y resulta que los nombres más repetidos de ese certamen eran expulsados de la ciudad.
sin la pérdida de ningún otro derecho, pero simplemente expulsados. Y se decía que 2 meses después podían retomarse el caso, a ver si ya habían enderezado. Pues resulta... Apelado, una especie de apelación. Es, ¿no?, una ¿no?, especie de apelación a los 2 meses, pero sin la pérdida de ninguno de sus derechos ciudadanos, pero eran expulsados. Y eso es lo que se llamó el ostracismo, porque los pedazos de cerámica parecían conchas de ostras y eran pedazos curvos que se quedaban como restos inservibles de la actividad de los alfareros. Y eso era el ostracismo. Mucho tiempo después escribían esos mismos nombres en unas hojas de laurel y entonces se llamaba el petalismo. Pero el ostracismo y el petalismo no era más que la expresión de un pueblo de bloquear y sacar del medio a gente que por alguna razón le resultaba non grato. No le gustaba, por ninguna razón. Se cuenta que en un momento, bueno, Plutarco escribe que una vez Arístides, que era uno de los sabios del momento, se le acercó un analfabeto, porque no todo el mundo sabía leer ni escribir. Casi nadie para poder, casi nadie, para poder participar había que escribir un nombre. Y entonces se le acercó un analfabeto y le dijo a Arístides: yo quiero que escribas ahí, escríbeme ahí a esta persona. Un nombre le dio. Y Arístides le preguntó: ¿por qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha maltratado? Dice: no, es que me molesta que todo el mundo lo llame el justo. Y todo el mundo lo anda llamando el justo, el justo, el justo. Y a mí me molesta eso. Escríbeme el nombre de él ahí, que yo voy al proceso a que lo expulsen. Y entonces Arístides, dice Plutarco, que Arístides escribió el nombre propio del mismo que le estaba pidiendo que expulsara eso. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque eso es lo que se está dando en la sociedad norteamericana con el cancel culture, la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, que hay muchísimos escritos y es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, es que hay personas que por el simple hecho de disentir de las ideas de la generalidad, no de la mayoría, porque la mayoría es otra cosa, pero de la generalidad que tiene a sus manos los medios de comunicación, y una persona que disienta de eso, inmediatamente se le bloquea, se le aísla, se le despide de los trabajos, sí, se le hace boicot. Un paria. Un paria. Y entonces, ¿qué está pasando? Que los que tienen en sus manos los medios de comunicación, ahora ayudados por las grandes compañías de redes sociales, se ha convertido en una especie de ostracismo, el cancel culture, que ha llegado a los puntos, por ejemplo, J.K. Rowling, la famosa escritora de Harry Potter. De la saga Harry Potter. De la saga Harry Potter, una excelente escritora. Pues una vez publicó el año pasado sus ideas sobre la vida, sobre el aborto, sobre el transgénero, sobre el asunto que se está dando en los Estados Unidos de que una persona puede decidir a corta edad si se quiere cambiar de sexo. Y la ley le permite a una persona de 12 años, 15 años, 14 años, si se quiere someter a una operación de rectificación de sexo, porque así que se llama. Eso es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, esa persona no tiene todavía derecho de tener relaciones, por ley. No puede beber alcohol, por ley. Tiene una serie de restricciones que la ley le obliga, sí, pero sí tiene derecho a tomar una decisión que va a cambiar definitivamente la vida, la sexualidad. Y entonces esta autora se manifestó, bueno, y recibió boicot y recibió todo tipo de insultos. Y bueno, también tenemos el caso de Gina Carano, que es una actriz que también osó emitir sus consideraciones acerca de temas
de índole del aborto y de la sexualidad y del género. Género polémico, y fue inmediatamente separada de la serie de muchísimo éxito de Mandalorian. De Mandalorian es una serie que Disney la tiene porque le compró los derechos a George Lucas de Star Wars, la serie de Star Wars, y fue separada a pesar de que era una actriz que encabezaba uno de los personajes más atractivos, y la serie terminó con éxito, pero por esos comentarios que ella emitió, inmediatamente fue cancelada y dijo que no, que Disney no comulgaba con esas ideas, etcétera. Es decir, una cantidad de personas que están siendo víctimas de este llamado cancel culture. Y vemos no solamente las personas reales, también vimos que un personaje del Dr. Seuss también fue baneado de todas las escuelas y de todos los centros. Y muñequitos. Y personajes, marcas, Aunt Jemima, por ejemplo. Exactamente. Ahora también hay que cambiar los nombres de los equipos, los Indios de Cleveland, los Kansas City Chiefs. La Jeepeta Cherokee va a cambiar nombre. O sea, estamos en una época, la verdad es que un poco bastante extraña. Eso es lo que estamos viendo con el cancel culture que están viviendo los Estados Unidos. Parece ser que estas sociedades están llegando a unos niveles. A propósito de eso, en HBO sacó una serie, Allen versus Farrow. Es el caso de Woody Allen y Mia Farrow. Recuerda que hace unos días hablábamos aquí del libro. El síndrome de Woody Allen. El síndrome de Woody Allen que se dio en unos momentos, muchos años atrás, que si se hubiera dado ahora, hubiese sido... exacto. No, Woody Allen ha sufrido los ataques de esa horda, ¿no? Él fue descargado, y esa serie, el libro salió como vamos a decir, la línea alterna de respuesta a esa serie. Uh-huh. Pero en la serie... una miniserie, tres capítulos tiene. Sí. Ahí se nota claramente lo que dice el libro. Por ejemplo, a Dylan Farrow, a la hija, que es adoptada, una niña, y que supuestamente es la que se le acusa a Woody Allen de haberla agredido sexualmente. A esa niña la interrogaron 9 veces. Sí. O sea, a los niños que son expuestos a violencia sexual, trata de no revivirle el trauma y de someterlo a cuestionamiento la menor cantidad de veces posible. Sí. Pues en este caso, esta niña la sometieron 9 veces a interrogatorio. Porque era más importante determinar la disidencia términos de personalidad, porque sabemos lo controversial que ha sido siempre Woody Allen. No, y ella misma dice en una entrevista en la serie que ella no sabía por qué le preguntaban tanto lo mismo. O sea, que parece que era que querían que ella dijera algo que no decía. Sí, era forzado, con investigadores privados. Bueno, eso fue un despliegue de cosas. Y al final terminaron no imputándolo. No imputándolo, no había suficiente prueba, etcétera. Entonces, eso es un fenómeno que está incidiendo en la toma de decisiones. Y vimos esta semana también en Estados Unidos como el tema de George Floyd ya se resolvió. Con 27 millones de dólares. 27 millones de dólares se ha acordado en un acuerdo extrajudicial que va a pagar la ciudad de Minnesota. Uh-huh. A la familia de George Floyd. ¿Cuánto costaron esos desórdenes en Estados Unidos de Black Lives Matter? Mira, eso hay muchos estudios, pero hay que recordar que hay 300 millones que se aprobaron para la reconstrucción de las propiedades dañadas. Exacto. 300 millones. ¿Y por qué no imputan ahora a Black Lives Matter para que pague esos 300 millones? No, imagínate. Que fueron los que agitaron todos esos desórdenes. Sí, porque ese es el problema de actuar en manada. Es que la manada depende de la prevalecencia de del grupo que lo sostiene. Por ejemplo, psicología de masa. Psicología de masa. Pero Black Lives Matter no fue acusado ni se sostuvo nunca que fue incitado por ningún grupo político.
Sin embargo, el asalto al Capitolio sí fue incitado. Sí, claro. Pero es lo mismo, ¿eh? Bueno, porque tú sabes que antes era, bueno, que de hecho también hay una serie que se llama The White Privilege. Exacto. Pero ahora con la cultura de la apología a la víctima, el varón blanco en Estados Unidos, el más bajo nivel, es ahora mismo caricaturizado, un hillbilly, un white trash, bueno, y además de eso, es un victimario. O sea, tiene que hablar a la defensiva. ¿Tuviste los informes de la compañía Coca-Cola? Sí, claro. Que hizo un taller para que sus empleados fueran menos blancos. Es increíble, es increíble. Increíble. Pero bueno. Y ese tipo de movimientos que son como hordas y que son que manada. Se actúa como manada, también se manifestó en una ocasión. Ese movimiento se llamó el Me Too. Sí, claro. El Me Too famoso, donde cayeron muchas cabezas. Andrew Cuomo ahora y ahora precisamente a eso iba. Andrew Cuomo está siendo víctima de ese mismo movimiento de ya ha salido. Inicialmente salió una, después salió la otra. Ya van 6 alegadas víctimas de acoso sexual que trabajaron con él. Y entonces él se está enfrentando ahora a un posible impeachment, a un posible juicio político que los desvincularía como gobernador del estado de Nueva York. Esa historia vieja en Estados Unidos. Clarence Thomas, Bill Clinton, Brett Kavanaugh, Harvey Weinstein. ¿Quién más? Este famoso candidato Andrew Cuomo ahora. Un winner que se llamaba, que era candidato a la alcaldía. Y en algunos casos ha tenido repercusión importante. Dominic Strauss, recuérdate, que fue en Estados Unidos que le llamaron el caso. Así es. Pero mucha gente ha dicho que este asunto de Andrew Cuomo se debe a que realmente lo que quieren tapar es unas muertes que él encubrió en unos retiros, en unos asilos de ancianos, que para fines de números de las muertes de COVID, él encubrió 3.800 muertes adicionales, que no la escondió. Donde se murieron 50.000, que se mueran 53.000. Yo creo que. Bueno, creo que eso era en estos retiros de ancianos. Se dice que él encubrió el 50% de las muertes. Pero yo ahora pregunto. Y ahora viene la gente diciendo, usted encubrió esto y que no, que sí. Ahora pregunto yo, ¿cuál es el objetivo de encubrir donde murió tanta gente? Sí. ¿Por qué unas muertes sí y otras no? Eso es lo que no. Bueno, es un asunto político también, de manejo. Puede ser, de imagen. Recuerda el asunto de Nueva York y que su mal manejo de la crisis y todo eso estaba en medio de todo esto. Probablemente en términos de imagen. En términos de imagen estaba siendo muy atacado. Sobre todo con Donald Trump como presidente. Era en el momento más. Tenemos que hacer una paradita en Brasil. En Brasil. Sí, porque esta semana se produjo también la anulación de las condenas al presidente Lula da Silva. Así es. Y hay un artículo que está publicado hay un medio que se llama The Intercept. The Intercept. De Glenn Greenwald, periodista cuyo esposo es un congresista brasileño. Y The Intercept fue el que divulgó los mensajes de Telegram, que eran, creo que, no me acuerdo cuántos terabytes era una cantidad brutal, inmensa. Y duraron meses para analizando los mensajes de Telegram. Y todavía han publicado un porcentaje mínimo, lo que ha publicado. Pero bueno, lo que se ha publicado sí es suficiente para determinar ya, más allá de toda duda razonable, que hubo una colusión ilícita entre Sergio Moro, que era a la sazón el juez que instruía el caso, y los fiscales encabezados por Deltan Dallacnol, que fue el fiscal de aquella famosísima teoría que es un objeto de estudio de lo que no se debe hacer en un proceso penal. Es una teoría totalmente rocambolesca para montar ese caso, donde decía que precisamente el delito, entre otras cosas, que precisamente la infracción que cometió el presidente Lula
era el haber destruido las pruebas de que él era culpable. O sea, ellos no la encontraron porque la destruyeron. Yo la encontré porque él la destruyó. O sea, una cosa que no, terrible, no terrible. Resiste. Ahí viene lo que tú decías. Y fueron muchas páginas las que se escribieron. De la politización de la justicia. Claro. Pero bueno, el caso es que se ha descubierto una colaboración entre la CIA, el FBI y los fiscales brasileños para imputar a Lula. Interesantísimo. Hay un artículo en Contexto que explica excelente. Todo eso en España. Vamos a dar la bienvenida a José, que está allá. Muy buenos días, hermano y compañero José del Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy buenos días a ustedes. Nada, contento de compartir de nuevo con nuestra radio audiencia en este programa Paneo Semanal. Esta vez el Rancho Guacamayo, esto en Juma, el Monseñor Noel. Saludos por allá al más grande de los miembros del comité político. Claro. El más alto, el más grande y pesado. Exacto. Sí, pues no bueno, cualquiera, probablemente hay uno más grande, más pesado que yo, que es Hidalgo, pero es más grande o más pesado. ¿Cuál de las dos? Bueno, no, ya eso fue cuestión de medida. No, aprovechar y agradecerle al senador Antonio Marte la invitación que nos hiciera a un encuentro que tenemos aquí los senadores en este hermoso proyecto que invito a que lo vengan a conocer, proyecto ecoturístico enclavado en la zona del Bajo Yuma, del Bajo Yuna. De hecho estamos en Juma arriba, y bueno, a la gente que venga, que aquí hay un hotel muy bonito donde se puede disfrutar de la naturaleza y animales exóticos y demás. Así que quiero por esta vía aprovechar y agradecerle al senador Antonio Marte la invitación que nos hizo. Y a propósito del Senado, el martes tuvimos sesión y me tocó tanto al vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, como a nosotros, referirnos a un tema que ha generado bastante preocupación en algunos sectores, sobre todo por el tema del cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, específicamente a la hora del pago de las indemnizaciones por desvinculación. Y ahí, a propósito del caso de la señora Wendy Josefina, que se desnudó en las inmediaciones del Palacio Nacional. Un método innovador de reclamo de justicia. Bueno, innovador en República Dominicana, porque realmente en Europa, sobre todo en Europa. Efectivo, porque pagaron de una vez. Sí, no, y en efectivo. Sí. O sea que le depositaron en su cuenta 200 y tantos mil pesos que le correspondía. Es bueno decir lo siguiente: he escuchado a mucha gente que plantea, sobre todo los acólitos del gobierno, de que el Partido de la Liberación Dominicana se mantuvo 16 años en el gobierno, más los 4 del primer gobierno de Leonel Fernández, 20, y que la administración pública está plagada y minada de PLDistas que hay que erradicar, porque ahora llegó el momento y el tiempo de los compañeros de la base del PRM. Y me parecería estar escuchando a Josefa Castillo a propósito de sus declaraciones en el grupo Corripio, que dio con todo el desparpajo del mundo, ¿no? Sin ningún prurito, como si estuviera planteando algo normal desde el punto de vista institucional. Y aquí, en el fondo, no se trata de si lo vinculan o no, porque todos sabemos que la ley 4108 de función pública, que es una legislación administrada por el Ministerio de Administración Pública y que tiene que ver con todo el estatuto del servidor público, donde se organiza y se crea la carrera administrativa. En el caso de los empleados de estatuto simplificado, que son de libre remoción,
no hay ningún inconveniente de vincularlo. No se trata de eso. O sea, no es que los PLDistas queremos continuar en el gobierno, ni mucho menos. Estamos muy conscientes de que hay otra administración dirigida por otro partido y que yo creo que en la medida en que esto no trastoque el devenir de las entidades públicas, en el caso de personal especializado, que ha acumulado experiencia, capacidad, que se ha formado en el Estado Dominicano, pues los empleados que puedan prescindir de ellos, pues tienen todo el derecho. Es decir, la ley le da la facultad. No quisiéramos, naturalmente, que se produzca una barrida, como está ocurriendo en algunas instituciones, como en el caso del Ministerio de Educación, donde se han desvinculado cerca de 70,000 empleados de esta institución. Pero si le pagan sus prestaciones, que estamos hablando de derecho adquirido, establecidos en la legislación, no hay ningún problema. El punto es cuando se llega al hecho de que pasan 6, 7, 5 meses de tu haber sido desvinculado, no solo no te pagan las prestaciones, sino que además te entorpecen la posibilidad de tú reclamarlas cuando no te entregan, por ejemplo, la certificación de que tú laboraste en la institución durante el periodo que corresponda, para tú poder ir al Ministerio de Administración Pública que te calculen tus prestaciones y poder reclamar en cualquier caso, incluso hasta el Tribunal Superior Administrativo, que es el ente que debe conocer estos recursos, el pago de tus prestaciones que te corresponden por ley, que es un derecho fundamental adquirido. Y estamos hablando de gente humilde, porque la señora Wendy Josefina es una persona humilde, de extracto humilde. Los miles de empleados, de porteros, conserjes y otro tipo de personal que entra en el estatuto simplificado, en la mayoría de los casos lo que ganan son 10, 12, 15, 20,000 pesos. O sea, son personas que necesitan su dinero, pero además, lo necesiten o no, eso es irrelevante. Le corresponde, de conformidad con la ley, me parece que el artículo 62 establece cuál es la indemnización que está previsto en el caso que usted quiera vincular. Lo que corresponde es el pago del salario de Navidad en caso de que no haya disfrutado del salario de las vacaciones y la vacaciones, en caso de que no haya disfrutado la proporción de vacaciones, la proporción del salario de Navidad y un salario por cada año trabajado. En el caso, decía yo, de la señora Wendy Josefina, le tocaban 16 salarios porque había trabajado 16 años en el Estado. Y evidentemente se ve en el monto de su pensión, de su liquidación, que le pagaron una suma que corresponde a lo que le correspondía. Fueron 200 y tantos mil, a pesar de que quería tener un salario, creo que estaba entre 15 y 20 mil pesos. O sea que, creo que eran 15 mil pesos. O sea que, de hecho, la señora va a poner una cafetería que se llama El Desnudo, según ella misma anunció. Y bueno, incluso se ha visto anuncios y convocatorias de otros empleados desvinculados, sobre todo del Ministerio de Educación y otras instituciones que están apelando a la posibilidad de desnudarse, ¿no?, para que le paguen sus prestaciones. Yo creo que esto es un tema muy delicado que el gobierno debe manejar con mejores formas. A veces ni siquiera es el fondo, porque como decía yo, con el caso de la aprobación de la ley que permite al actual director ser designado ya de manera permanente, porque está designado de manera interina, director general del INAPA. El problema no es que dirija el INAPA a un abogado, puede perfectamente ocurrir y quizás lo hace con un mejor resultado que lo puede hacer un ingeniero sanitario. Naturalmente, habrá de asistir de ingenieros sanitarios que le permitan, de una forma u otra, en la parte técnica, desarrollar la función especializada que tiene el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Eso no es el problema. Y de hecho, conozco a Wellington y sé que tiene todas las capacidades y entiendo que está haciendo una buena labor allí. El problema son las formas. En este caso, es un tema de fondo y de forma.
no quieren pagar las prestaciones, pero quieren cancelar. Entonces cancelan y a ver cuándo pagamos las prestaciones, si las pagamos. Y el fondo es que hay un derecho fundamental ahí atropellado de una persona que ha acumulado una serie de beneficios y que lamentablemente no está recibiendo la indemnización que le corresponde. Así que reiterar, diríamos en mi caso, el llamado a las autoridades a que resuelvan este tema. Este tema le está haciendo mucho ruido, y ruido es innecesario, vuelvo y repito, porque puede, si usted quiere sacar a alguien, simplemente págale sus prestaciones. Si no tiene presupuesto, espere tener presupuesto y sáquelo cuando tenga los recursos, o hágalo de manera gradual. Es decir, incluso se decían algunos, no, que son botellas. Bueno, si son botellas, la ley establece un procedimiento para desvincularlos sin el pago de ningún tipo de indemnización. Haga el procedimiento, haga el procedimiento. Finalizado el procedimiento, usted vincula a ese individuo sin el pago de ningún tipo de beneficio, porque no le corresponden. Y entonces contrata al personal que usted entienda debe contratar, porque no es un tema, vuelvo y reitero, de la defensa de un derecho que está establecido y estipulado en la ley de cumplimiento. Ya yo pienso que ese accionar medalaganario, que yo sé que hace muchos años primaba, pero el Estado aquí lo institucionalizando, la gestión del gobierno aquí la aplicando de conformidad con la ley, y en la medida de lo posible, pues evitar este tipo de situaciones. Decir que la sanción que establece la ley para un funcionario que no pague las prestaciones o los derechos económicos derivados de la desvinculación es la destitución del cargo. Yo le hago un llamado a la gente que reclame su derecho ante el Tribunal Superior Administrativo, o a los funcionarios que pagan las prestaciones, y ya este asunto se resuelve. Mira, José, yo quiero hacer eso que tú has explicado es correctísimo, pero yo quiero ubicar esto políticamente y ponerlo en línea. El 16 de febrero de este mismo año, el ministro Paliza dio unas declaraciones, citado textualmente, de Diario Libre. El presidente del PRM dijo que todos los seguidores tendrán participación en el gobierno del cambio. O sea, mira de dónde que viene esto, ¿eh? Todos los seguidores. Incluso llegó a decir que en las próximas semanas eso se iba a resolver. Nah. Entonces vienen estas declaraciones, vienen unas declaraciones de Ramón Alburquerque, o muchas declaraciones de Ramón Alburquerque, vía Twitter, donde está dando cuenta de este problema que tienen los militantes del PLD, y los videos andan en las redes sociales por ahí que pueden confirmar eso. Entonces, bueno, militantes del PLD en su mayoría, evidentemente, pero hay algunos que no, que simplemente son personas que fueron desvinculadas. A eso es que voy, a eso es que voy. O sea, sí, bueno, yo no sé si la señora Wendy Josefina es miembro del PLD, habría que preguntarle, pero ese es el problema. Pero no hay es una presunción. El problema es que si usted quiere desvincular a un empleado por partido que sea, puede ser del Partido Reformista, pero, oye, esto, del bloque, porque el PLD tenía aliados que estuvieron con él en el gobierno y que luego se aliaron al PRM. Pudo haber sido de uno de esos partidos también, del bloque del denominado bloque progresista. Es decir, o de ningún partido. Es que no se trata de eso, eso no tiene nada de un derecho. Mira, entonces esas declaraciones de Josefa Castillo vienen en la misma línea. ¿Qué es lo que pasa, señores? El Estado Dominicano tiene 647,000 empleados públicos, según lo que establece en la información que está en la Tesorería de Seguridad Social. Entonces, si usted desvincula, dice Ramón Alburquerque que se necesitan 70 o 80,000 empleos para calmar los apetitos de la base. De la hueste. Entonces, si tú desvinculas a 70,000 empleados que tengan 8 años mínimo, que es la mitad del tiempo que estuvo el PLD en el poder, y que ganen 15,000 pesos, ¿tú sabes cuánto cuesta eso?
Eso cuesta 8.000 millones de pesos. 8.400. 8.400 millones de pesos. Nosotros hicimos el ejercicio aquí. Solamente pagándole los salarios que le corresponde. Ahí no está ni las vacaciones a los que les toque, ni la proporción de salario de Navidad. Y eso es asumiendo, promediando 15.000 pesos, porque sabemos que en el Estado hay salarios mucho mayores. Entonces ahí hay un problema político fuerte porque no tienen cómo responderle a su militancia, que entiende que el Estado, porque muchos de esos discursos, como el que tú mencionaste, que en el 2004 a ellos lo barrieron, esa es una de las... Pero es que no existía la ley 4108. La ley 4108 se crea precisamente para que ese tipo de prácticas no se vuelvan a producir en la administración pública. Y es un mal de fondo, y yo me remito aquí al libro de Miguel Guerrero. En marzo del 79, o sea, estamos en marzo del 2021, el gobierno asumió en agosto del 2020. El gobierno del PRD de ese entonces... A 7 meses de haber asumido. Le preguntan al presidente Balaguer sobre el gobierno del presidente Antonio Guzmán. Y dice el presidente Balaguer: la administración del Partido Revolucionario Dominicano ha incurrido en el error de darle espalda a las clases populares para apoyarse en las oligarquías, principalmente en la terrateniente, y en la que detenta el poder económico tradicional. Y aclaró que hacía el señalamiento sin ánimo de crítica. El error del gobierno PRDista se ha dado en otros países del continente y consiste en sostenerse en una minoría explotadora, no solo criolla, sino también extranjera. Según Balaguer, ese es el principal error en que pueden caer los partidos multitudinarios, porque ese camino lleva a las masas a un estado de total defraudación. ¿Entienden? Entonces, y a la radicalización, y menciona otros males. Eso es lo que está pasando aquí ahora. Eso mismo, ¿eh? Hay un problema de conexión con las bases populares, que es la que llevan a este gobierno al poder. Hay una carestía de los productos de primera necesidad. Hay un tema de vinculaciones masivas. No se le puede satisfacer con empleo a la militancia. Y se está advirtiendo que es un gobierno que está demasiado conectado con las élites y está dándole la espalda a las masas. Eso es lo que está pasando y se está manifestando en diferentes vertientes. ¿Cómo es el tema de la... Pero yo te pregunto, ¿y ese era el cambio? No. Visualizar al gobierno, al Estado, a la nómina pública como un botín para repartirla entre las huestes. Ese no era el cambio, pero lo circular de la historia nuestra es lo que llama la atención. A 7 meses de haber cambiado un gobierno, por el mismo PRD. En este país, lamentablemente, lo que se da es un materialismo dialéctico, la historia se repite y se repite. Exacto. Pero bueno. Y se nos hace difícil avanzar. Tenemos que irnos a una pausa, José. Vamos a ponernos nosotros en pausa también y volvemos después del comercial. Paneo.